la historia real, pero la historia de siempre, de esta imagen la hizo fulanito en el año no sé qué, ¿vale? Sino es contar lo que normalmente no se cuenta, ¿vale? Y eso incluye dudas que tenemos en la historia, que hay cosas que damos por hechas, pero que realmente lo pasamos en tradiciones así, un poco cogidas por los pelos, ¿vale? Entonces vamos al fondo. Estamos todos dentro, mientras nos acercamos les voy contando, ¿vale? El primero de los mitos que hay no es exactamente un mito, porque no es incorrecto. Es cuando hablamos de la Junta Promotora. Está bien dicho, la Junta Promotora es, digamos, la Junta Promotora. Es cuando una serie de notables de Galdar, notables es lo que todo el mundo llama ricos de Galdar, se reúnen y hartos de que todo el dinero se les estaba yendo en arreglar un templo que venía de la conquista, arreglo tras arreglo, pero que todavía las bases de los muros eran los mismos que la conquista. Cuando ya, además, al final, en el siglo XVIII hay una recuperación económica, aumenta la población, y eso no significa solo la gente que va a misa, significa la gente que se entierra en el templo. Y entonces es que el templo no daba avío para más. Y entonces estos notables deciden la construcción. La construcción no se decide nosotros decimos la Junta de 1777. La construcción no se decide en 1777. Cuando los notables de Galdar en 1750 deciden que la Virgen del Altar, antigua Virgen de Copacabana, después de Belén, después del altar mayor, se cambie a Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y se crea una cofradía, una super cofradía, donde estaba todo lo que estaría en el pronto de la época, ¿vale? Todas ellas y ellos, todo el que tenía un mínimo caché de perra, estaban en esa cofradía. Primero, se sabe que ya estaban pensando en la construcción del nuevo templo porque dicen que la Virgen del Pilar será la que ocupe el nicho central en el retablo principal del nuevo templo. Y segundo, cuando ellos están haciendo y deciden poner el nombre de Nuestra Señora del Pilar y cambiar la devoción que venía desde finales del siglo XVII, desde mediados del siglo XVII, hace casi un siglo y poco, lo que está pasando es que están hablando con un obispo aragonés. Le están haciendo literalmente la pelota al obispo aragonés para que Juan Francisco Guillén, que era de Daroca, apoye desde la diócesis el templo. Además hay otras cosas, ¿vale? Además puede que se estuviera, digamos, intentando acentuar el carácter jacobeo de la iglesia, ¿no? Porque la Virgen del Pilar es la primera aparición que hay y está ligada a esta estancia, en fin, históricamente discutible, pero apegada a la tradición de Santiago en la antigua Hispania. Así que lo primero es la fecha, lo segundo es la composición. La composición de la Junta es la que está ahí, perfecta. Faltan las mujeres. Y hubieron muchas mujeres que se comprometieron con dinero. Y hubieron muchos señores que tenían perras por las mujeres con las que estaban casadas. Y el dinero salía de ellas. Pero bueno, efectivamente esos eran los cabezas de familia en aquella época, las cabezas de familia que formaron la Junta Promotora. ¿Significa eso que el resto del pueblo no hizo nada? En absoluto. El que no podía poner dinero venía a trabajar horas gratis, venía a traer cal, venía a traer canto, iba a traer canto, cedían sus yuntas de bueyes y todo por utilizar el agua del abasto público. Ustedes saben que el heredamiento de Galdar, la cuarta parte, lo que decimos la cuarta del agua, estaba cedida para el abasto público
Y entonces, por acceder a ese agua, en realidad era un derecho desde la conquista de toda la población, se puso un gravamen, se puso una especie de impuesto, de manera que todo el pueblo colaboró en la medida que pudo a esto, ¿vale? Entonces, no es que sea mentira, ellos promovieron, pero no hay que quedarse con la imagen de que es exclusivamente obra de ellos. Aquí el que no pudo poner dinero puso los riñones, ¿vale? Otro mito ligado a la construcción del templo, hay todavía dos más. La cueva honda. Algunos de ustedes, los de mi edad, desde luego, es la famosa cueva que parte desde debajo de la iglesia y que va a parar a los sitios más insospechados, que se puede ir a parar a Huertas del Rey, a la Audiencia, debajo de Casa Jacobito, San Sebastián, el Agujero o la Furia. Eso, aquí debajo hay una especie de hormiguero, ¿vale? En primer lugar, ese mito se repite en un montón de ciudades. Desde Toledo, donde también hay cuevas, desde Toledo, en la época visigótica, se repite en un montón de lugares. Así que no podemos saber si es simplemente la transposición de una, vamos a decir, leyenda, la importación de una leyenda y la aplicación aquí. Aquí en Canarias también existen cuevas hondas que pasaban por debajo de la ciudad, estaban en Guía, en el Realejo, en Tenerife. Ahora, ¿hay algo que nos permita sospechar? Sí. Si ustedes van a muchas páginas web, todavía te dicen que la iglesia está construida sobre el Palacio de los Bonartemes. ¿Vale? Ese Palacio de los Bonartemes depende de quién cuente la historia. El Palacio de los Bonartemes es una habitación y el Seminario de las Doncellas es otra, o es el mismo, que se le cambia el nombre a lo largo del tiempo. Parece haber sido una cueva o casacueva forrada de tabla. ¿Cuál es el problema? ¿Pudo existir la idea de que el templo se construye sobre ese edificio y por eso quedó la idea de que había una cueva? Podría. Esto no quiere decir que no haya una cueva debajo. Vaya Dios que vaya a salir mañana. Ojalá, ¿no? Sería un atractivo turístico del carajo. Entonces, ¿puede haber estado basado en eso? Sí. El problema es que históricamente no tendría base porque esa habitación se vendió antes de empezar a construir este templo. Se vendió precisamente para tener dinero para empezar la construcción de este templo, ¿vale? Y sabemos que estaba a la izquierda, saliendo a la izquierda, mirando hacia el sur del Templo Viejo. El Templo Viejo estaba desde donde hoy está más o menos la Torre del Reloj, las monjas. ¿Recuerdan los muertos que salieron allí? Vale, eso era la capilla de ánimo de la iglesia vieja, ¿vale? Y el altar estaba pues casi llegando a la imprenta, ¿vale? Está más dentro de la plaza que en la calle de la imprenta. En la calle de la imprenta había como un crecimiento así que era la capilla de San Miguel, ¿vale? Entonces, pues tampoco podríamos justificar. Otro mito que se contaba muchísimo de pequeño. Los galdenses, orgullosos de que por fin, después de 200 años, 200 y pico años, en los que Guía había sacado la cabeza por encima de Galdar, siendo una escuela, siendo que nació como una escuela de Galdar, había sacado económicamente la cabeza por encima de Galdar, decidieron, uno, poner la fachada para jorobar a los de Guía, y dos, evitar a toda costa que la gente rezara arrodillada en dirección de Guía, ¿vale? No tiene nada que ver. El problema era mucho más sencillo. Como la mitad del llano de Santiago, todo esto era un llano que pertenecía, la viña de Santiago también le dicen, como la mitad oriental se había vendido a Esteban Feble, el famoso Palacio de los Bonartemes o Seminario de las Doncellas, y solo les quedaba esta, resulta que si lo ponían aquí, con la fachada como estaba la otra, la casa se les pegaba. ¿Ustedes saben la casa de los Olivas, la que está aquí detrás? Roja con 3 puertas, vale, esa casa ya existía, era de los Pineda, de Agustín de Pineda Jr., ya existía en el siglo XVII, la fachada está ahí retocada, pero semejante templo se hubiera quedado prácticamente pegado a una fachada, no se quedaba sin plaza, no lucía, ¿vale? Entonces decidieron hacerlo al revés, ¿vale? Más mitos todavía del templo. Esto fue diseñado por José Antonio Eduardo y Nicolás Eduardo. No, es decir, José Antonio Eduardo empezó las obras de un templo más o menos de las mismas dimensiones que debía parecerse a la Concepción de la Laguna o a San Agustín de la Laguna. Es decir, era un cajón de mampuesto con una serie de columnas que dividían
eh, 3 naves, tenía 3 puertas, eso sí, él ya había cambiado 3 puertas. ¿Por qué sabemos eso? Por el mapa de Cayetano González, que ayudé yo a datar y dije, tiene que estar entre 1800 y 1824, y ahora tiendo a pensar que estaba un poquito antes de 1800, ¿vale? Porque efectivamente aparecen los 2 templos, por eso sabemos cómo se relacionaban. ¿Por qué digo esto? Porque Diego Nicolás, cuando llega de Tenerife, sabemos que hace un templo a la española, es decir, a lo que era la tendencia en aquel momento. Y eso implica capillas laterales. En los templos canarios prácticamente no hay capillas laterales así en serie, con esta profundidad, ¿vale? Es muy raro encontrar násteres en ese cuerpo que está debajo del cuerpo, a la entrada. Todo esto se cree que son, y la regularización, si ustedes se fijan, cada tramito entre columnas es un módulo. O sea, este módulo es igual que ese módulo y es 1,5 veces el de la nave central, ¿vale? Y ustedes lo miran arriba y lo pueden hacer con compás. Esa regularización, que es neoclásica, tuvo que venir de parte de Diego Nicolás y ser ajena a José Antonio. Porque José Antonio no podía acceder a eso, porque para eso había que estudiar arquitectura en aquella época y había que tener los manuales delante, etcétera, etcétera. Ahora bien, para hacer un templo neoclásico, este templo tiene muchos, lo que llamamos resabios, muchos elementos que son arcaicos, barrocos, sobre todo en la fachada lo vemos, la columna expansuda, los arcos rebajados, como vemos allí, en la fachada esa especie del elemento central, ¿cómo se llama eso? Lo que está al lado del frontispicio. No, a la punta arriba hay como unos elementos así que bajan que no son más propios del barroco que del neoclásico, ¿vale? Y no consta que hayan discutido los 2 hermanos. Así que es probable que en el diseño, que en realidad es de Diego Nicolás, modificando el diseño original de José Antonio aún así haya logrado introducir de su gusto. ¿Por qué? Porque la siguiente que viene, que es Agüime, ya no tiene eso. En Las Palmas ya no tiene esos resabios barrocos. Él hace un esfuerzo por tener una buena articulación con el discurso gótico que se había traído hasta ahora, pero no tiene resabio barroco. Yo creo que ya está. Bueno, ya que estamos aquí sentados. Otra leyenda muy común. Ese órgano iba con destino a Cuba, pero además te dicen que iba a la iglesia de las Mercedes. O sea, sabemos hasta el templo al que iba. No hay nada absolutamente que respalde eso. ¿Es mentira? Puede que no. Sabemos que Galdar busca en Alemania la casa Walker, era la casa puntera en Europa en aquel momento, porque los sistemas hidráulicos y el tipo de tubo, que abajo hace como una especie de cono y aumenta la resonancia, eran innovaciones de Walker, del primero de los Walker. Pero sí es verdad que resulta muy curioso que tenemos constancia del proyecto de traer un órgano en 1912 y ya en 1912 esté en el puerto de Las Palmas y venga. O sea que sí es probable que cuando Galdar decide comprar un órgano, los Walker le ofrezcan un órgano que no está construido para Galdar, sino que fue construido para otro y estaban a ver si lo vendían o no lo vendían, y se aprovechó. Pero esto es a fuerza de justificar, digamos, esta especie de leyenda, digamos, saber no oficial que no tiene respaldo en los documentos. Hay 3 piezas aquí, aparte, que también me gustaría que vieran, porque tienen que ver también con, en fin, algunas ideas raras que tenemos sobre nuestro patrimonio. El primero de ellos es San Miguel, que lo vamos a ver después. San Miguel es el arcángel que tiene la pata sobre el diablo, ¿no? El que lucha, el guerrero de Dios. La que vamos a ver ahora es la pila verde, y quiero que se fijen que en la decoración por franja hay una serie de caras, ¿vale? La leyenda de la bruja esta dichosa, esas caras sufren
Es decir, lo que ve Joaquín el ratón, el sordomudo que estaba todo el día pegado, es que esa cara sufre. Y él se impresiona, se queda todo el mundo parado y lo único que se mueve son esas caras, ¿vale? Y esas caras se decía que eran 22 conquistadores que hicieron barbaridades. Y entonces se quedaron sometidos, no actuaron como correctos cristianos. Y entonces se quedaron, sus almas se quedaron atrapadas ahí, ¿vale? Esa es la primera de las leyendas. La segunda tiene que ver con la Virgen de Candelaria, que se fue restaurada recientemente por Bea Galán, con fondos del Cabildo. Esa Candelaria, ¿recuerdan cuando yo les dije la Virgen de Copacabana, que fue Virgen de Belén, que fue Virgen del Altar, que después cambiaron a Virgen de Zaragoza? Vale, entonces tenemos una Virgen de Candelaria que viene de Península, que no viene a sustituir a nadie, porque aquí nunca hubo una Virgen, si hubiera una Virgen de Candelaria, lienzo un montón, ¿vale? Pero no hubo una imagen de Virgen de Candelaria y mucho menos de esa calidad. Entonces, si todas las demás vírgenes que vienen, las que se encargan a Luján, por ejemplo, son para sustituir a devociones antiguas, ¿a quién carajo vino a sustituir esta imagen? Pues, si recuerdan, Virgen del Pilar, Virgen del Altar, Virgen de Belén, Virgen de Copacabana. Copacabana es iconográficamente una Virgen de Candelaria. Entonces, una de las posibilidades para explicar es que ellos encargaran una Virgen que iconográficamente respondiera a su imagen, de la Virgen del Altar Mayor, aunque posiblemente su intención era intitularla como Virgen del Pilar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega, casi el 60% de la cofradía ya ha muerto. Entonces, esa cofradía que se funda y desaparece, no se le nombra más. Tenemos las primeras, un librito solo, tenemos las primeras aportaciones económicas, las grandes intenciones del retablo mayor y de todo el rollo, pero no tenemos absolutamente nada. Y de San Miguel, ahora damos la vuelta si quieren y lo vemos, y de San Miguel es una leyenda que yo no sé qué antigüedad pueda tener eso, pero que se nos contaba a nosotros de pequeños. El diablo de San Miguel está en madera cruda. Cuando uno toca las uñas, en aquella época nos acercábamos, el contacto con la imagen era mucho más del recomendable. Tú notas la estría, ¿vale? Y te recuerda la uña de una persona mayor, no tan mayor. Ya, a mí ya mis uñas no son lo que eran, ¿vale? Y entonces tú tenías que, tocando la uña del diablo, decías: juro por el diablo de San Miguel que mi padre tiene una vaca rosa que da leche pasteurizada, ¿vale? Que era una batata como un templo. Lo tenías que hacer delante de tus amigos. Si era mentira, San Miguel levantaba la pata. Por supuesto, esto te lo contaban siempre con un vaso en la mano, y entonces hacen así con las uñas, y digo: si oyes esto en la ventana, nunca abras, ¿no? Y tú te pagabas la noche así, mirando para la ventana. Ahora, si quieren, damos la vuelta, es decir, vemos el pilar para que vean esas caras. El pilar no, la pila bautismal. Nos asomamos allí a Candelaria y entramos a ver 4 o 5 cositas de las que se nos cuentan dentro, que dan juego a más. Todo esto no quiere decir que la historia que se nos cuenta sea falsa. No es falsa, es la historia de un historiador. Pero para ustedes vean que a veces los valores, digamos, literarios que se asocian a una obra de arte son más de los que nos suelen poner aquí, ¿vale? Es decir, la vida es un poquito más rica, ¿no? Y muchas veces estos cuentos nos hablan más de Gáldar, en nuestro caso, que la obra en sí, porque se darán cuenta que Gáldar está obsesionada hasta lo patológico con su pasado. Ven las caras, no recuerdo el número, me parece que eran 22, no sé por qué recuerdo 22, pero estas caras, hay más vidas verdes que
en Canarias. Lo que pasa es que todas responden a modelos distintos, ¿no? El antiguo de Telde, que está ahora en Barsequillo, y la de la Concepción de la Laguna, tienen decoración eminentemente vegetal y no tiene esa rareza de las caras. Aún así, las caras eran un elemento común en la decoración de la época, o sea, no es necesario. Especialmente de aquí, ¿no? Como para... Vale, aquí aprovecho, aunque no tiene nada que ver con esto, voy a aprovechar para contarles dos cosas. La iglesia de Galdar no es una iglesia, ¿vale? Ahora se va a notar que soy de Galdar, ¿vale? No es una iglesia. En primer lugar, es la iglesia que rompe la historia del arte en Canarias. La rompe en dos. Hay un antes y hay un después de la iglesia de Galdar, ¿vale? O sea, la iglesia de Galdar, hasta la iglesia de Galdar, la tradición arquitectónica en Canarias es mudéjar. Es una tradición tardomedieval. ¿Ves? Ahí hay un contenedor de muro de ripio muchas veces, con unos artesonados de madera, muy parecida a la de Guía, por ejemplo, y va creciendo orgánicamente. Quitando los jesuitas en Las Palmas, la Catedral de Las Palmas, y eso, todas las iglesias de Canarias, todas, quitando, vamos a poner 5 templos, todas responden a la tradición mudéjar. Después de la iglesia de Galdar, ninguna. La iglesia de Galdar es la que vincula, la que rompe la tradición tardomedieval y vincula la historia del arte en Canarias, por lo menos en lo que tiene que ver con arquitectura, la vincula a corrientes europeas. Y otra cosa de la que podemos estar muy orgullosos es que, es verdad, la reforma, antes les nombré el cómo se recupera, nosotros tuvimos una segunda mitad del 17 terrible, este archipiélago, que además termina con la guerra de secesión, esta lucha entre los Austrias y los Borbones por hacerse con el trono español. El trono de Castilla, que pasaría a ser español después con el decreto de Moda Plana. Entonces, con ese, digamos, resurgimiento económico, hay muchos templos que se rehacen y muchos templos que se construyen nuevos. Y esos templos muchas veces implican nuevas plazas o edificaciones anexas nuevas y llevan a abrir una calle, a abrir una plaza, no sé qué. En ningún sitio del archipiélago hubo una reforma urbana tan intensa como aquí. O sea, la Galdar de antes de la iglesia y la Galdar de después de la iglesia no tiene nada que ver. Y con esta extensión, es decir, que la reforma haya sido tan grande, es decir, que implicaba un hospital, implicó plaza, implicó al menos 2 manzanas nuevas, implicó calles enteras que no estaban urbanizadas, que es decir, la calle de San Miguel no estaba urbanizada, la calle de Santiago, toda la mitad donde está la casa del capitán, que en realidad solo está urbanizada de mitad para abajo, ¿no? De mitad para arriba es lo que quedaba del cercado de Benavente, pues todo eso se pudo hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento sale una ley que permitía enajenar parcialmente los cercados vinculados. Es decir, yo tengo una huerta y le digo, bueno, después de mí, después de que yo me muera, quiero que los réditos de lo que produce esta finca vaya a pagar X misa a mi nombre tal día, tal día, tal día. ¿Vale? Esa tierra era intocable, ¿no? Y eso era un problema serio porque dificultaba. Si tú comprabas unas tierras, comprabas también las cargas de esas tierras, y no podías parcelarlas. Pero salió una ley que permitía que parte de esos cercados, si lindaban con vía pública, se podían parcelar. Por eso todas las casitas de la calle San Miguel miden igual, por eso todas las casitas, Lea, Jacobito, todas esas, es un mismo módulo. Jacobito no, porque Jacobito es módulo y medio, ¿vale? Es un poquito mayor porque coge módulo y medio. O la casa del Capitán Quesada son 2 módulos y medio, ¿vale? Pero si se fijan, hay como un patrón, y eso es de ese momento de parcelación. Y no hay ningún otro sitio en Canarias donde haya habido una reforma tan clara. Así que no es que la iglesia sea neoclásica, sino que la reforma de la ciudad, aunque no nos lo parezca, es una reforma ilustrada. Es decir, la Galdar, el centro histórico que nosotros vemos, es eminentemente ilustrado.
que se articula como puede con los restos aborígenes, que se articula como puede con la trama anterior, ¿vale? Pero no hay ni un templo, es decir, este templo no es un templo cualquiera y la reforma que conllevó este templo tampoco es un templo cualquiera, ¿vale? Y les iba a contar también porque este cuadro de aquí, la Trinidad Divina y Humana, el Señor que está abajo, no está sucio ni lleva mucho tiempo al sol, es un tipo que trabajaba en la catedral, no pasaba mucho tiempo al sol, ¿vale? Es que es morenito, ¿vale? Y este Marco Pérez de Aguilar y Trejo, que es un tipo que desciende por al menos 3 líneas de las princesas canarias, nunca dejó de presumir de él. ¿Por qué? Porque el canario, en virtud de los tratados de Calatayud, porque si no, no tendríamos manera de entenderlo, el canario era considerado gentil pero no pagano, y por lo tanto no estaba sometido a la suciedad de la sangre. El guanche sí. El de Tenerife sí. En Tenerife hubiera un descendiente de don Diego de Adeje, el rey de Adeje, el Sey de Adeje, muere en honor de santidad en el convento franciscano de Icod de los Vinos. Todo el mundo lo quería declarar prior y no pudo. Y este tío pudo medrar en la administración eclesiástica porque no tenía esa carga de sangre. Es una excepción que solo se ve a los naturales de esta isla y que de hecho causó fricciones con los naturales de otras islas, ¿vale? Si quieren nos asomamos ahí para que vean Candelaria, la supuesta posible virgen del Pilar de la segunda domina. Vemos a Miguel pasando a esto parece como un viaje crucito, no vamos a hacer nada. Vale, esos son los colores, pero no son los colores con los que lo vimos nosotros de pequeños. Lo vimos de blanco y un color carmelita, le decimos, ¿no? Un tipo de marrón rojizo, ¿vale? ¿Y por qué? Porque el escudo que ven arriba es del obispo Lluch y Garriga, que era un carmelita catalán, ¿no? Fue el que paga el convento, que hay que decir que debió ser catalán, porque efectivamente es de los que creo que costó menos. Este y el de Ánimas son de los que menos labra tienen, lo veo. O sea que no, tampoco es que fuera especialmente generoso. Tengan en cuenta que estos retablos, es muy probable que detrás, porque detrás de varios retablos todavía subsisten, el retablo original. Cuando se inaugura la iglesia, se inaugura sin retablo. Y tú no puedes poner una imagen de veneración. Esto es importante que lo tengan en cuenta. No es adoración, sino veneración. Tú no puedes tener una imagen que va a ser venerada puestas de cualquier manera. Entonces detrás se pintaban, como lo vemos hoy, por ejemplo, en San Pedro y de la Flor, se pintaba el retablo, ¿vale? Y ahora no sabría decirles cuáles, pero detrás de algunos áticos, de algunos retablos, todavía se puede ver restos de las pinturas. Eso algún día pues, sería para planteárselo, ¿no? Si vale la pena por lo menos documentarlos bien, aunque después se ponga el retablo otra vez en su sitio, o adelantar el retablo y dejar por detrás un pasito visitable, no sé cómo se podría hacer. ¿Esa imagen siempre ha estado ahí en ese sitio? Sí, esa la traes en uno, le decíamos nosotros. ¿Y la que se pone? Porque valía para todo, que se valía para Candelaria, para Rosario y para... ¿Y la que estaba... y para el Carmen. Pinito, la que estaba allá en aquella capilla del fondo, ¿no era esta? No, ¿O era la otra? la Virgen del Carmen. Pero allá en la capilla donde nos poníamos la banda para ir a la procesión, ¿Será la Encarnación? ¿qué virgen era esa? La Encarnación, dices tú. Ah, no. Las Ánimas es la última Esa, capilla. esa. Y De había, la Encarnación. había una imagen. La Encarnación es de Luján Pérez. Y está allí todavía. Vamos si quieren y vamos a ponerle por esta página que se haga... ¿Cómo vamos? Y 25.